Buenas tardes, bienvenidos al Congreso Multitud de Minorías 2022. Estamos en la mesa 3, las clínicas de las multitudes de minorías. Inicialmente quisiera agradecer a todos y todas que pudieron aportar para la realización de este evento, a los moderadores y ponentes que han dispuesto su tiempo, al público en general, a la audiencia, por aportar económicamente para la realización de este congreso. Recuerden que no tenemos ningún apoyo de fomento o de institución, todos los gastos fueron pagados por las donaciones. Quisiera agradecer también a la transmisión del equipo del Estudio Digital 7, a Leonidas y su equipo. También agradezco al equipo de Libras, o sea, Lengua Brasileña de Señas, hecho por Diego, David y Farla. La traducción para el español estará disponible en el canal de YouTube después del Congreso por la intérprete Ángela Pontes. Quedamos de esta manera por la cuestión tecnológica, pero los próximos días estarán disponibles en las ponencias en la versión en español. A los que sometieron sus artículos y reseñas para el dossier del Congreso, quisiera agradecer y decirles que hasta diciembre de 2022 saldrá en la revista Tempo Psicoanalítico. Entonces, también quisiera hacerles algunos avisos. Las transmisiones de las conferencias y de las mesas serán por la plataforma IBEN3 utilizando el login y la contraseña. Si no tienes el login y la contraseña, ustedes pueden hacerlo. Y será transmitido también por el canal de YouTube Multidown de Minorías. No se olviden de activar la campana del YouTube para poder recibir los avisos de las actividades. Pueden llamar también a los amigos que todavía no saben del evento, porque todavía hay tiempo. Pueden acceder al www.ibem3.com.br diagonal multidown de minorías. Entonces divulgaremos también en el chat un formulario para la evaluación de cada actividad al final, y también este formulario será para registrar la presencia. Los certificados de participación estarán disponibles en la plataforma Event3 después del evento, y enviaremos también por el correo de inscripción. Las preguntas en el chat serán contestadas de acuerdo con la disponibilidad del tiempo al final de cada actividad. Entonces, la mesa 3, las clínicas de las multitudes de minorías, la clínica menor llevada a los errantes, a los nómades y a los devenires imperceptibles para una clínica más grande. Es en este contexto que una clínica Foucaultiana es que su análisis clínica, psicoanálisis e hibridismo será hecho por un nivel diferenciado. La mesa tiene como moderadora Bruna Soalheiro, que es psicoanalista e historiadora, es profesora doctora también, y realiza su formación permanente desde 2018 en la Escuela Letra Freudiana. También tiene posgrado y especialización, ambas en el Centro de Enseñanza, Investigación y Clínica en Psicoanálisis, COP. También tiene una graduación en Historia por la Universidad Federal Fluminense. También posee maestría por la Universidad de São Paulo, doctorado también por la misma universidad, y también ha tenido un estudio en el sudeste de Asia en 2014. También está presente a la mesa a psicoanalista Ángela Coutinho, que es miembro titular de la Sociedad de Psicoanálisis Racidoli, SPID, donde realiza su formación permanente desde 1979. Posee graduación en psicología, maestría y doctorado en psicología clínica por PUC-Rio. Es profesora de graduación en psicología y también coordinadora y profesora del Centro de Enseñanza, Investigación y Clínica en Psicoanálisis en la Universidad también CEPCOP, y accionó como profesora invitada en 2007-2008. También tiene grandes artículos de revistas nacionales e internacionales, y también tiene su consultorio particular y es supervisora y coordinadora de seminarios en SPID. También tenemos en la mesa al ponente Eduardo Leal, que es profesor y posee graduación en psicología por la Universidad Federal de Bahía. En 1989 tiene maestría en teoría psicoanalítica por la Universidad de Río de Janeiro y doctorado por la salud colectiva por la Universidad de Estado de Río de Janeiro 2005. Ha realizado una pasantía postdoctoral senior junto a la escuela también en París,
con el apoyo financiero de CAPES y junto con el programa de posgrado en teoría psicoanalítica también por la Universidad de Río de Janeiro, también posee este mismo apoyo financiero de CAPES. Actualmente es profesor asociado por la Universidad Federal de Sergipe, accionando en el Departamento de Psicología en el programa de posgrado en Psicología y que actualmente también es coordinador. También es investigador asociado del Centro de Investigación en Psicoanálisis y Medicina y Sociedad de la Universidad de París 7. Ha sido profesor también invitado por la Universidad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes en mayo de 2017 y después en la Universidad de París 7 de octubre a diciembre de 2017. También tenemos la ponente Raona Martins, que forma parte de esa mesa. Ella es profesora, doctora, es psicóloga, psicoanalista, doctora en psicología clínica por la Universidad de São Paulo. Tesis sobre el título Hacer nada, entre comillas, como dispositivo de intervención clínica y política en territorios, maestra en psicología social por la PUC São Paulo. Tiene disertación bajo el título A la escucha étnico-política en la calle. Posee graduación en psicología por la Universidad Presbiteriana Mackenzie, miembro también del Laboratorio de Psicoanálisis de la Sociedad y Política del programa de posgrado de Psicología Clínica en USP. También acciona en más de 10 años en territorios vulnerabilizados en diversos campos, como asistencia social, salud colectiva, reducción de daños y derechos humanos. También tiene su consultorio particular hace 10 años y también su profesora clínica e institucional. Miembro del grupo articulador de colectivo Escutato y actualmente estudia psicoanálisis, institución y educación con el profesor Dr. Rinaldo Bortolini. Quisiera pasarle la palabra al moderador, Bruna. Entonces, Bruna, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer una vez más a todos los que están presentes hoy en nuestra mesa. También agradecer a la organización del evento, a la profesora Uterives y también a Hudson, a César, a todos los presentes también a la mesa de hoy día. Bueno, empezando es nuestra comunicación con las palabras de la profesora Raona Martins y con el título de Hacer nada como estrategia clínica y políticas de intervención en territorios. Tienes la palabra entonces. Buenas tardes con todos y todas y todes. Quisiera agradecer a Hudson, a Diego, quisiera agradecer a todos los colegas que están presentes aquí, allí. Bueno, yo les confieso que no soy muy buena en este contexto de tecnología, sin embargo, si algo no está bien, alguien me puede decirlo, ¿vale? Bueno, sé que tengo 30 minutos para hablar. Quizá como una persona creo que puedo pasar un poco de este tiempo, quizá porque no tengo mucho control, pero voy a intentar, bueno, perdón, no pasar mi tiempo, pero bueno, voy a empezar contándoles un proyecto que es así, que es como que un hincapié, que es un proyecto que pasó en las calles que fueron con condiciones de posibilidades, que pasó este proyecto para que veamos estas condiciones de posibilidades y poder analizar estas condiciones de posibilidades que en 2014 estaba mala. O sea, imaginen ahora en el gobierno Bolsonaro. Entonces me parece que no hay ni comparación. Y entonces eso es, yo he coordinado un proyecto llamado Proyecto Oficinas, o sea, en español sería talleres, en 2016. Es muy importante que trate de este tema para que entiendan que esta entrada de este proyecto es porque hizo parte de un proyecto que se llama De Brazos Abiertos. En español, De Brazos Abiertos, que fue la gestión de Haddad. Es una iniciativa novedosa en São Paulo, todavía no ha pasado antes, tampoco después, de reunir todas las secretarías, o sea, pensando en una secretaría que sería una gestión intersecretarial, pensando el territorio de la luz y Vulgo Cracolandia, que sería de apodo Cracolandia. Entonces tendríamos la Secretaría de Salud, de Educación, Derechos Humanos, también hay otra que no me acuerdo el nombre, sería, sí, la seguridad pública, sí. Y alguna otra que no me acuerdo ahora, pero después yo a lo largo de mis palabras puedo acordarme y se los digo. Bueno, nuestro proyecto tenía dos
dos territorios, diría. Teníamos dos cosas para hacer, dos intervenciones. Accionábamos en la región, en el flujo. El flujo se considera que sería aquí en São Paulo, por lo menos, y creo que en otras regiones también, pero aquí sería como es el espacio donde las personas hacen el uso de drogas y consumen sustancias psicoactivas. Entonces vamos directamente al flujo de la región de Luz, conocida también como Cracolândia, y accionábamos allí en el centro de acogida o el hogar llamado SACNAC, que en aquel momento se pretendía hacer como que un complejo de acogida, pero en este momento, como estábamos allí, esta idea todavía estaba siendo construida, entonces sería una idea de complejo para más de reunir, o sea, ¿cómo se fundó eso? Para que tengan una idea de la cosa, era como que un galpón de la alcaldía que todavía no se utilizaba, creo que se utilizaba en verdad para alguna cosa que yo no me acuerdo bien, y de seguridad pública, no sé si eso tenemos en informe, pero lo que importa es que ha sido un galpón para poder utilizar para frentes frías, o sea, para momentos muy fríos donde pasa, o sea, en momentos donde el clima está frío, entonces se ven lugares para las personas de calles tengan allí una acogida, porque hay muchas muertes de personas que están en las calles en esta época de frío, entonces esa fue una iniciativa de muchas épocas frías en niveles muy altos. Y entonces en SACNAC, inicialmente la oferta sería esa. Es un espacio temporal de acogida a esas personas en estos momentos de climas muy fríos, de épocas muy frías en São Paulo, pero las demandas todavía no han terminado en este momento. Y entonces desde esa demanda tan creciente que pasaba en este territorio allí, cerca de la estación Carandiru, que es un territorio también que tiene una gran cantidad para hablar de él, y que se creó un espacio a las personas en situación de calle inicialmente en una iniciativa de acogida. Esa idea de complejo se conformó porque haber una acogida y también haber un espacio de sanidad y haber también un espacio de asistencia, o sea, en nuestro contexto, cuando fuimos invitados a participar, sería un espacio que veíamos como que si fuera un espacio como que de un manicomio. Es porque todo lo que necesitas para una persona que esté allí en la calle y que haciendo el uso de alcohol, o sea, y de sustancias psicoactivas, estaba todo allí, no se puede caminar más por la ciudad, no necesitas estar por otras partes, porque este complejo estaría con todo lo que sería necesario para estas personas. Entonces, ¿quién éramos nosotros? Éramos un grupo de psicólogos, historiadores y artistas plásticos y todo eso, bueno, formaciones, o sea, había varios tipos de formaciones distintas, la gran parte eran psicólogos, pero había personas de otras áreas. También trabajábamos con una determinada jerarquía, o sea, los educadores en una parte, los que hacían talleres de otra parte, pero nuestra alianza se estableció por medio de una invitación de la Secretaría de Derechos Humanos en SEDEC Interlagos, que es el Centro de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente, y que todavía allí ya tuvimos problemas. O sea, porque desde ahí ya podríamos especificar eso en un pliego que como que la Secretaría ha llamado un centro para poder lidiar con un adulto siendo un centro para niños y cómo podríamos justificar todo ello. Y bueno, entonces atendemos a niños de 0 hasta 100 años y es así que logramos atender a toda esta, digamos, a todos estos criterios formales por pliego para poder establecer un trabajo en estos dos territorios. Bueno, entonces en estos dos territorios, como el proyecto decía, era esperado que se hicieran talleres, que hiciéramos talleres, básicamente talleres en derechos humanos para que, porque adentro, brazos abiertos, como yo les dije, había una secretaría donde sería novedosa, que fue lo que empezó en 2014 con la gestión Haddad. Entonces la imagen no estaba muy buena para los derechos humanos, porque era como que en algún momento de la historia pasó algo, pero la idea sería cambiar la imagen de los derechos humanos para una manera más positiva con acciones que hay un término muy interesante internacional que se menciona que sería como buenas prácticas. Entonces tendríamos allí el reto de hacer el lanzamiento de buenas prácticas con talleres en dos territorios distintos
Y es así que empezamos, solo para que tenga una idea de cómo llegamos a estos dos territorios, de cuál ha sido la demanda y por qué fuimos llamados y para qué. Entonces fuimos llamados para hacer talleres en el territorio de Sacnac y en el territorio también de Cracolandia, para poder presentar buenas prácticas en derechos humanos, para que eso pudiera incidir adentro del gobierno de la propuesta del proyecto Brazos Abiertos de modo positivo para que se convirtiera en una política pública, como por ejemplo esta política intersectorial, entre otras iniciativas también que el proyecto TBA tuvo y que ofreció y todo, y que no voy a hablarles de todas. Pero bueno, llegamos a la luz y SACNAC con el proyecto que fuimos discutiendo porque teníamos allí experiencias en otros territorios y entonces teníamos una experiencia, digamos, casi que un poco que amplia, entonces fuimos a conocer los territorios antes de asumir cualquier tipo de compromiso con la directriz de nuestros proyectos, sabiendo, por lo tanto, que tendremos que ofrecerles talleres, pero entonces fuimos escuchando, fuimos viendo y fuimos hablando con todas las personas, todos iban hablando con nosotros también, con quien no hablaba con nosotros también íbamos a hablar con él o de ella, entonces después empezamos para esa entrada, porque la idea sería hacer estos talleres, entonces lo que hicimos fue, lo que nosotros pensamos es, tuvimos la idea de tomar los artistas que estaban conformando nuestro equipo y pensamos, bueno, vamos a hacer un taller de fotografías, vamos a hacer un taller de cualquier cosa, de pintura, y vamos a hacer un taller de alguna cosa, artesanía, algo así. Entonces lo que fuimos haciendo fue viendo el territorio y fuimos, o sea, vamos haciendo visitas a cada persona y golpeábamos la puerta y decíamos, hola, estamos aquí, hay azúcar ahí, estamos llegando aquí, qué sé yo. Empezábamos a hablar y decíamos, estamos empezando a hacer este taller mientras hacíamos la visita a las personas, puerta a puerta. Entonces visitamos y nos fijamos que ya habían talleres allí, pero las personas, por lo menos en aquella época, en la misma calle había una calle que se llamaba Uvieja, que había mucha intervención militar allí, muchas intervenciones que dieron mucho espacio para que los medios hablaran mucho en esta calle. Y entonces en este momento fui a visitar, el flujo está un poco que totalmente esta calle está sin personas y están con muchas construcciones y también edificios, pero en 2014 era una calle muy alborotada, llena. Entonces fuimos a hacer una visita a, a una unidad que hacían, no solo hacían ingresos, sino también que hacían los propios ingresos de personas con dependencia química. Y entonces íbamos a hablar con estas personas y hablábamos cómo funciona el trabajo con las personas en las calles que hacen uso de alcohol y otras cuestiones también. Bueno, el trabajo funciona muy bien. Es el viernes tenemos un trabajo que es como que un paseo entre los centros históricos, el lunes hacemos tal cosas y tal fecha hacemos eso. Bueno, ¿y cómo es el vecindario? ¿Cómo las personas se enteran? Bueno, es un poco más o menos, porque trabajamos con varias reducciones de daños, pero allá adelante donde había esa tienda, está como que este espacio de brazos abiertos, entonces todos se quedan allí viendo la televisión, están todos tirados en el suelo. Entonces, así, trabajamos con reducción de daños, pero tenemos principios de reducción de daños diferentes. Pero hablan ustedes, tienen un foro específico. Sí, lo tenemos, pero es que hablamos y bueno, no sé si nos escuchan en este foro y todo. Vale, pero del otro lado de la calle, entonces necesariamente obviamente estábamos allí haciendo esta visitación a una parte y después, exactamente del otro lado de la calle, ese espacio de brazos abiertos que fuimos allá para hablar con ellos, para saber, hola, estamos aquí, vamos a hacer los talleres, ¿cómo están ustedes? Vamos a presentarnos, pero queremos hacer talleres, pero pensamos las personas allá, pero vimos que las personas allá ya están haciendo talleres y entonces estamos ahora un poco confundidos de lo que vamos a hacer nosotros de nuestra vida aquí. Bien, entonces si están pensando hacer talleres, por ejemplo, de radio, de karaoke, o sea, ya hacemos eso en estos horarios, en estos días, pero fuimos hablando, hablando y pensamos, y ahora, oye, todo lo que íbamos a hacer, todo ya está siendo hecho, y ahora que vamos a hacer esa cosa de buenas prácticas y todo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque
es que si todo que vamos a hacer, lo que nos pusimos a hacer, entonces ya está. ¿Qué vamos a hacer? No sabíamos exactamente lo que íbamos a hacer, de hecho, porque la propuesta de lo que íbamos a hacer ya estaba allí, ya se hacían por varios lados. Entonces empezamos a conocer a las personas, hablamos con las personas y solo estar allí hablando todo el tiempo con las personas un poco que cansa porque está allí el sol, la lluvia y todo eso, está la columna, el problema de la columna y todo eso el dolor. Entonces tomamos algunas sillas prestadas y nos sentamos allí en el medio del flujo. Flujo nuevamente voy a reforzar. Es donde es el territorio donde se denomina el uso de las drogas libre de sustancias psicoactivas, no solamente piedra y alcohol, sino que todos los tipos de sustancias en general. Y entonces ese uso de las sillas fue quedándose un poco más amplio. Fuimos pidiendo prestado algunas mesas, tuvimos un poco más de libertad con las personas se sentaban con esas sillas, esas mesas, entonces empezamos a llevar así cafés y empezamos a llevar agua y nos quedamos allí, fuimos un poco perfeccionando esta mesa y voy a hablarles en verdad que parecía como que si fuera una mesa de bar en el medio del flujo, pero en lugar de cerveza había agua. Y lo interesante, porque hay detalles interesantes, porque las personas iban a la mesa, iban a tomar un agua y yo les enseñaba un poco que cómo yo les pedía la identidad para poder pedir el agua o tomar el agua. Es como que si fueran una política de que tienes que enseñar tu carnet de identidad porque perteneces a algún tipo de proyecto, aceptaste algún tipo de tratamiento en alguna institución. Entonces las personas que no hicieron este tipo de aceptación en ninguna parte se quedan allí, que fuimos descubriendo con esta mesa de bar que no tenía alcohol, sino que tenía agua. Y que yo he visto varios tipos de cosas emocionantes, pues las personas decían, sí, el agua es gratis, sí, sí, lo es. Y no tienes que enseñar el DNI, no, no. Entonces las personas emocionadas decían, por primera vez eso pasa aquí en el territorio, porque la primera vez que vi agua disponible para todos se queda en una plaza, y es la Plaza Corazón de Jesús, y esta plaza es sede de GCM. Y cuando vamos allá, los policías nos tiran varios tipos de spray de pimienta y entonces no podemos hacer muchas cosas. Solo el hecho de que nos ofrecen agua gratis para nosotros es bueno. Entonces nosotros pensamos, qué cosa terrible, es un trabajo que nos angustiaba mucho, era un trabajo que nos quedábamos y pensábamos, ¿qué hacemos aquí, Dios mío? Es porque estamos ofreciendo agua. O sea, vale, es una escucha también, porque ¿qué consecuencia teníamos para esas escuchas? Entonces voy a intentar ser un poco así, porque fueron 3 años, ¿no? De intentos, de angustias y todo, pero bueno. Entonces instalamos esa mesa, pusimos esa mesa allí con agua y a veces bizcochos, con personas, con presencia, ¿no? En el medio de la calle, la Río Verde, y a veces cuando había acción de policías, que era aquel camión grandote que iba limpiando las calles y a veces si no tienes cuidado, puedes llevar algunas pertenencias de las personas y que muchas veces eran importantes para aquellas personas. Entonces había un alboroto porque las personas decían, personas en situaciones de calle decían, pero este es mi cuaderno, este es mi abrigo, este es eso. Y bueno, no había un diálogo con GCM, a pesar de que en el momento el gobierno Haddad tenía un gran esfuerzo de intentar hacer adentro de la Secretaría un diálogo con GCM para saber exactamente cómo ella podría estar en el territorio con los actores del territorio de una cosa no tan bruta, diríamos, tan difícil. Y entonces era eso, o sea, había coordinación, había una determinada cuestión ambiental, o sea, las personas que les gustaban músicas, escuchaban la música, los que les gustaba hablar, estábamos allí conversando. Entonces otros preguntaban, ¿qué hacen ustedes aquí? Entonces decíamos, no sabemos muy bien lo que hacemos, en verdad teníamos idea, pero ahora estamos otras que están pasando aquí en el territorio, entonces no sé lo que las personas están sabiendo si está pasando. Ah, ustedes no hacen nada mismo, es eso, ustedes es PT, es el público de PT que recibe el dinero y están allí sin hacer nada. Entonces nos gustó este nombre. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nada. Vale. Entonces
pero escuchábamos muchas personas. Entonces teníamos allí una persona que hacía talleres y ella dejó un cuaderno allí libre. Entonces las personas venían con este cuaderno y esa persona solo llevaba este cuaderno y un bolígrafo y listo. Y las personas hablaban de sus historias y contaban cosas. Y esa chica que hacía talleres, Nina, el nombre, ella escribía las cosas que las personas contaban. Al final ella hablaba, bueno, ¿quieres hacer qué con esa historia? ¿Quieres llevarte a la casa? ¿Quieres tenerla contigo? ¿Quieres tirarla a la basura? Porque yo te escuché y yo escribí, ¿quieres que leas? Quiere que leas, entonces sí, sí, la quiero. Entonces al final de esta lectura, las personas se quedaban muy emocionadas y entonces era algo como que, no sé, el relato de las personas que estaban allí, que estaban en la calle, era que de la manera como me contaste la historia se quedó muy linda como contaste, como la contaste, porque cuando cuento yo no es tan bueno. Yo quiero sí llevarla para mí. Sí, a mi casa. Entonces, solo para cortar un poco, el resultado de eso es que hicimos una cuestión de un cine. ¿Qué sería eso? La historia de esas personas que querían contar sus historias a sus familias, con quién vivían ellas, con quién tenían relaciones. Y ellas se emocionaban mucho y pensaban, bueno, parece un periodito esa mi historia y la manera como cuento yo y todo. Y entonces hicimos estas partes, hacíamos la distribución a las personas, entonces era una producción del flujo para el propio flujo. Y en este cine entonces hicimos todos los talleres que pasaban. En lugar de competir, en lugar de decir, ah, vamos a hacer un taller de que va a ser mejor que esa y será un éxito y será positivo y vamos a tener derechos humanos en el territorio y listo. No, no lo hicimos. Hicimos, eso es importante decir, porque con estos colegas también fue difícil la comunicación, pero por supuesto decían, están en medio de la calle, escuchar a las personas y haciendo qué, nada. Entonces decíamos, pero escuchar a las personas ya es algo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado de eso? Entonces yo decía, no tenemos resultado, no enviamos nada para nadie. Entonces incluso los que se sientan aquí a esta mesa cuentan que esa cosa de quedarnos enviando y preguntando si el Pedro va al hogar, si has hecho el análisis de sangre, ya están cansados de preguntar eso. A la misma manera que Pedro se cansó ya de hablar que no va para el hogar, que va, no va para el hogar. O sea, hizo el análisis de sangre o no. O sea, casi que fue una mesa que fue muy utilizada por los usuarios de la región. Así también se utilizó, fue utilizada por los trabajadores de la región y que después hubo un resultado para el foro de los trabajadores para discutir condiciones de trabajo. Entonces empezamos haciendo eso como que nada. Entonces, yo sé que hay poco tiempo, entonces vamos a la próxima parte, que sería el segundo territorio, donde llegamos con una metodología muy similar, porque inicialmente en este complejo eran tres espacios, uno de acogida uno, que Sakinaki uno, 2 y 3. Sakinaki uno se conformaba a personas para pasar la noche y personas en situaciones de calle. El 2 se proponía hacer una articulación con estas personas, con la familia, con esta idea un poco de que tenemos que pensar incluso de volver a la casa y todo. Es como que recomendar a esas personas que tienen un espacio, cuidarla para que se vinculan y van a sus casas, o sea, tendrán un trabajo porque el trabajo le da dignidad. Y después el 3 todos están bien, todos están en la etapa final de esta persona para que se reintegre a la sociedad. Y entonces la solicitud era que participáramos. No, tienen que participar de SAC 3 porque es donde las personas estarán más preparadas para escucharlos. No, 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 tendrán que participar del SAC 2 porque es donde la persona está siendo motivada al trabajo. No, no, tienen que participar del SAC 1 porque es donde las personas están más vulnerables. Y entonces había un conflicto en relación con eso y pensábamos, ¿cómo vamos a medir el sufrimiento? ¿Quién precisa más? ¿Quién precisa menos? Y entonces nos quedamos en el medio del patio mismo, porque era una situación, la verdad, un espacio, un lugar donde no era ni uno, ni dos, ni tres, sino que todas las personas que pasaban por el uno, por el dos o por el tres tendrían que pasar por el patio. Entonces nos quedamos allí, hicimos algo similar de lo que hicimos también en Luz, de tener un poco más de libertad, tomar una silla, una mesa, dejar una música.
llevábamos así también como lo hacíamos en la luz algunas cosas para reducir los daños como manteca de cacao y bueno, y que a veces eran vistos como por los usuarios como, están dándonos condiciones para usar más drogas. No, no, están haciendo con que usemos más drogas, quieren que perdamos la vida. No, en verdad hablábamos, no, es porque puedes evitar otras enfermedades utilizando su propia pajita, en su propio purro. Y entonces sabemos que vas a seguir usando, entonces estamos proponiendo una reducción de daños para evitar algunos tipos de contagio y eso todavía, bueno, algunos usuarios de la región, cuando digo usuarios son de los equipos y también de sustancias psicoactivas, pensaban que eso estaba bien y otros pensaban que no estaba bien. Pero, por ejemplo, claro, teníamos eso de la manteca de cacao, de también la colilla de los cigarrillos, esa parte de poner los silicones allí. También un día llevamos una pandereta para hacer una rueda de samba. Entonces llegó un chico y habló, sal de ahí, Blanquita, no sabes de nada de eso, entonces dame esta pandereta. Entonces fue un éxito. Entonces la cosa empezó a funcionar muy bien y las personas hablaban, no, hablaban así, bueno, es aquí que vamos a divertirnos, es aquí que vamos a hacer tal cosa. Entonces fue genial. Entonces sentimos mucha aceptación tanto de las personas del 1, del 2 y del 3. Entonces ha sido un éxito hasta el momento donde llegó una mujer trans, porque también el espacio Sagnaker también era destinado a las personas que es de la población LGBTQI más. Me pueden corregir en esta nomenclatura, por favor, pero si no me equivoco, LGBTQI más, creo que si no me equivoco es ese que estamos ahora. Pero esas mujeres, que son algunas mujeres que vinieron y llegaron y nos preguntaron, está muy bueno lo que propone usted, talleres de convivencia, ¿no? Para que podamos convivir con la diferencia y todo eso. Pero aquel tipo allí que está tocando ahí en esta rueda, él me pega por la noche en lugar de protegerme, en lugar de cuidarme. Entonces, ¿por qué tengo que convivir con este tipo ahí? Entonces pensamos, ¿por qué tiene que convivir con este tipo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entonces nos jodimos una vez más porque estaban pensando que estaba todo bien y vamos a tener que pensar todo de nuevo. Y una vez más con esta situación de tanto de nuestros gestores que nos pagaban, cuanto también las personas que estaban allí y decían, estarán allí en el patio sin hacer nada. Y sin hacer nada para nosotros era lo que escuchábamos de los usuarios y era, ¿cuánto tiempo tenemos que hablar aquí? ¿Cuánto tiempo hablábamos? Y hasta me olvidé de tomar algo que serían las drogas y eso. Entonces eran cosas que las personas veían, pero ¿cuánto tiempo hablas con tantas personas? Hay tantas personas para hablar y estás ahí escuchando a una persona y están prácticamente haciendo nada. Era lo que la persona hablaba, entonces era como si fuéramos insignificantes. Entonces me quedan 5 minutos y voy a decirles que en este territorio de Sakinaki empezamos a hacer un trabajo con esas mujeres inicialmente en el cuarto con ellas porque ellos no querían ir allá, entonces estaban muy amenazados por el patio. Entonces una mujer incluso fue muerta ya en este patio, incluso. Entonces ellas se juntaban allí, entonces hicimos una escucha un poco más especial en el cuarto para después ir hasta el patio. Entonces después hicimos una alianza muy famosa, pero la verdad eran más famosa, pero ahora IMC Linda da Quebrada, como se dice el nombre. Y entonces empezamos a hacer esta rueda de charlas allí en el cuarto y después pensábamos y preguntar la violencia que ellas pasaban y lo que podríamos hacer, lo que no podríamos hacer, que no era nuestra responsabilidad. Pero entonces empezamos con este grupo, empezando a hablar con estas mujeres trans. Entonces ellas hicieron como que trajeron algunos materiales, videos, después les puedo buscar porque en este momento no es posible pasarlos, pero voy a dejarles mi contacto y ustedes podrán ver este material producido por estas mujeres. Hicimos estos materiales junto con ellas y ellos dieron informaciones para otros hogares de cómo sería este tipo de tratamiento con la población trans. Y entonces me parece que mínimamente este hacer nada ha sido un incentivo que yo robo de Eduardo porque él me incentivó a pensar de esta manera, de que hacer nada ha sido algo muy polémico, no solamente en el contexto de hacer,
o sea, de hacer así la acción, sino como que en la academia cuando puse ese tema, porque ¿cómo que es eso? El mundo se está terminando, o sea, todo está pasando hambre, todos están pasando hambre y quieren que yo proponga hacer nada. Y este ha sido un incentivador para que yo pueda hacer de las cosas que podría hacer. Entonces, porque lo que quería decirles es que en estas relaciones no estábamos siguiendo ningún protocolo. Entonces, así también en la clínica siempre escuchamos primero y después decidimos lo que vamos a hacer. Esto da la oportunidad de probar junto con el otro. Como que, bueno, mi colega sabrá hablar bien en este tema, Eduardo hablará bien sobre eso, porque no tenemos, de hecho, que no tenemos que saber qué hacer antes de escuchar al otro. Entonces creo que termina por aquí. Yo pienso que ya por ahí tendremos posibilidad para que los colegas hablen. Entonces, bueno, agradezco mucho a Farla y agradezco también a la posibilidad de poder contar de esa iniciativa que hemos tenido y que hasta hoy sigue en el territorio. Gracias. Muchas gracias, Roana, por traernos toda esta potencia de hacer nada. Entonces voy a dejar ahora la palabra con Eduardo, que va a presentar la presentación de él en el tema de qué aprender con las transidentidades, efectos de escucha de las disidencias de género en la clínica psicoanalítica. Eduardo, tienes la palabra. Gracias. Perdón, es que yo he prendido el micrófono. Entonces, buenas tardes con todos y todas y todis. Quisiera pedirles perdón, es que estoy un poco engripado, entonces mi voz se queda un poco rara, ¿no? Pero incluso en algunos momentos tengo algunos tipos de problemas, pero bueno, es un poco que inicialmente agradeciendo a Ucho, a Terives, a todos los participantes, a Farla que está haciendo este trabajo tan bueno de traducción, muy simultánea incluso. E incluso también quiero decirles que voy a empezar resistiendo la tentación de explotar un poco este trabajo de Raona. Y es porque me parece un trabajo fundamental, exactamente en este sentido, de indicar nuevas maneras de pensar y de repensar también. Y repensar la clínica incluso, de modo que surge desde que lo que tenemos como psicoanálisis que se pone y deja un poco su lugar de práctica y pasa a ofrecerse como una herramienta para que las personas de alguna manera puedan transformar sus vidas. Y entonces, cuando pensé que tenemos una invitación igual que esta de Hudson para venir a esa mesa, yo pensé, ¿qué significaría esta clínica a las multitudes de minorías? O sea, las clínicas de las multitudes de minorías. Entonces yo empecé a pensar nuevas maneras de prácticas, nuevas maneras de escuchas, de experiencias cognitivas y de sus singularidades. Y Roana nos ofreció un gran ejemplo bello de esta manera de escucha, de esta posibilidad de transformación, porque tengo una experiencia clínica, tengo un campo, tengo un espacio de pruebas éticas y donde existencias son construidas y legitimadas. Entonces, es esa idea de la clínica como un campo de prueba ética que voy a proponer como una nueva manera de pensar la clínica, porque una clínica que está totalmente desplazada o desconectada de una idea de tratamiento de una disfunción, por ejemplo, y de un disturbio en desarrollo, de la corrección de una estructura, de un modo de función psíquico particular, del abandono de esta idea para poder pensar la clínica, que específicamente yo pienso en la clínica psicoanalítica, como un espacio donde el sujeto puede inventar y legitimar una nueva manera de existencia y que permita un poco que huir de las maneras hegemónicas existentes, los límites que son impuestos a nuestras maneras actualmente posibles de existencia y que permita, en los términos de Michel Foucault, no ser gobernada
o gobernado de aquella manera y que no sea tan gobernado. Entonces, eso significa también pensar estos campos de cuestiones éticas que fundaría y constituiría esta nueva clínica como una práctica de libertad. Entonces, esa es la idea general. O sea, esta tentación que yo les dije que resistiría es hacer eso pensando en este trabajo de Raona. Pero quisiera destacar un momento muy interesante de sus palabras, cuando ella dice que ella cuenta en verdad la historia de ella, de poder oír al individuo y después escribir la historia. Miren, ¿cómo podemos pensar que no se está haciendo nada cuando escribir una historia, poder transformar esa historia y reinventar el pasado es de determinada manera un trabajo fundamental para todo tipo de análisis? Entonces yo me acuerdo una frase de Nelson Monique, un investigador francés, que dice que el sujeto no va para análisis para rescatar su historia, para reconocer, sino para inventarla. Es decir, inventar una historia es exactamente inventar una nueva existencia. Y entonces no voy a quedarme o caerme en la tentación tratando de este tema de Raona, sino que voy a tomar otro campo, no exactamente otro territorio, sino otro campo de la experiencia, que son las cuestiones de disidencias de género en la clínica psicoanalítica, o sea, aprendiendo con estas transidentidades, con el efecto de estas escuchas, y que yo prefiero denominar como que la escoja, la elección del movimiento trans, que es denominadamente francés. Voy a traer el tema de transidentidades o de experiencias transidentidades, de transidentidades. Y yo quiero justificar esta escoja de determinadas maneras y puedo volver a eso, pero por ahora voy a ahorrar este tiempo. Espero, les propongo sencillamente que piensen ustedes en estas experiencias de transidentidades, como también estas multiplicidades de modo contemporáneo de rechazo a nueva binaria de género, de rechazo a esta identidad compulsoria, obligatoria. Estoy hablando de límites posibles de decir, o sea, esa nueva norma binaria de que nos obliga a ser o hombre o a ser mujer. Entonces, es en función de estas experiencias que hablaré. Es una experiencia de escucha que voy a hablarles. ¿Ah? Entonces, intentando subrayar el elemento importante que surge en las palabras de Raona, que es el hecho de que el elemento central de cómo es posible escuchar a esas personas es de ahí donde empieza el problema nuestro. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una reanudación de la historia, del encuentro de psicoanálisis directamente con la parte de género, es muy triste, es una historia de patología, digamos, de silenciación. Y, y, y cuando tomamos las críticas hechas por los estudiosos de géneros o hasta los estudiosos de la teoría queer, podemos ver una cuestión muy potente de donde la psicoanálisis pasó a traer una teoría a un estatuto diferente, definitivo de sexo y género, de modo a que analistas invaden la escena pública hasta hoy de modo muy marcante, y que nos da una advertencia de los problemas importantes, también avisándonos de los riesgos de las cirugías y también de amenazas a orden simbólica representada por esas personas que no están aceptando las diferencias de los sexos. Y es una defensa muy radical, diría, muy intensa, de lo que el pueblo dice como que la epistemología de la opción sexual, y también de nuestra experiencia subjetiva de esta subdivisión entre macho y hembra, hombre y mujer. O sea, epistemología que se pone a prueba y que se cuestiona a cada día por miles y miles de jóvenes, por ejemplo, que se declaran no binarios y que se rechazan a aceptar esta norma. Entonces, las críticas son dirigidas sobre todo a una cuestión, a esta cuestión del poder y al estatuto de verdades de la parte de la clínica psicoanalítica,
prestigio, o sea, de privilegio adentro de la sociedad. Y que esa posición de prestigio o de privilegio, sobre todo en un momento donde está vinculada la pretensión de enunciar una verdad en relación con el otro, produce grandes cuestiones, sesgos. Y si hacemos una recopilación de esa historia, vamos a ver que desde el inicio de la psicoanálisis ella intenta y hizo varias lecturas de experiencias trans donde se intentaba interpretar y comprender estas experiencias desde una existencia de psicoanálisis. O sea, hay varias asociaciones con psicosis, o sea, el recurso es insistente al famoso texto de Freud de Schreiber, que ha sido la base del periodo de una paranoia y también un determinado tipo de encarcelamiento en una figura creada y subscrita o descrita en la década de 60, de lo que se llamaba transexual verdadero. O sea, la psicoanálisis siguió interpretando nuevas maneras de existencia, nuevas maneras de relación con el propio cuerpo desde la teoría conformada y moldeada hace 50 o 60 años. Y el elemento central de esa apropiación que esa psicoanálisis va a hacer de las experiencias trans es quizá el intento de establecer una clasificación de diagnósticos y desde entonces operar una búsqueda etiológica, es decir, algo está mal o qué hay de mal con esas personas y cómo este error se produjo. Y está claro el vínculo con la parte terapéutica, con la parte de medicina de pronóstico, de tratamiento. Y entonces está claro también la sumisión de este discurso, de estas prácticas a esa parte de lo que sería la etimología de diferencias sexuales. Desde ahí que viene la idea de que lo que se pasa con una experiencia transidentitaria es totalmente un cambio, un pasaje de un sexo al otro, de modo que la estructura binaria siga totalmente intocable. Y lo que vemos hoy de determinadas múltiples maneras identitarias o transidentitarias es una asociación de cuerpos dichos anormales, singulares y que resisten de modo valiente a entrar en uno de los pueblos. Y entonces, fíjense, sí, el primer punto, o sea, el primer reto es crear condiciones de escucha. Esa creación pasa necesariamente por el abandono de este modelo de diagnóstico etiológico. Y es en ese sentido que, que sería necesario pensar para dónde ir. O sea, fíjense, esas experiencias, ellas están presentes en todo el momento del día. O sea, la discusión de quién tiene derecho a ir a cuál baño es un debate que estuvo en los parlamentos nacionales de todo el mundo. Entonces vemos una mesa de discusión sobre el tema, incluso con la participación de Leticia, y que trataram especificamente del vínculo entre essa violência e totalmente donde tenemos não solamente essas violências, sino também, sobretudo, a presença deste tema no debate político. A la vez, ou ao mesmo tempo, a questão trans aparece de modo central no debate analítico, pero nos parece que não há como evitar essa pergunta, ou seja, sobre lo que convierte essa experiência tão importante, donde reside, o sea, su singularidad y que hace con que ellas movilicen este debate psicoanalítico en el contexto político. Pero el reto es poder pensar en ello, o sea, pensar en esta singularidad sin estar en un error, una vez más, de suponer que esas experiencias configuran un modo particular de existencia y que normalmente está asociado a una difusión y que dejaría de pensar en una clínica de transidentidad. Y no es eso de que trata, porque eso ya vimos que no está bien y que no funciona.
sino que me parece o me pareció que estábamos lidiando con estas temáticas y que sería fundamental buscar esta singularidad de estas experiencias exactamente por la importancia que ocupan en la escena, o sea, en la escena sociopolítica. Y entonces, para contestar estas preguntas, yo voy a una categoría que introducimos en la psiquiatría y que fue retomada por Doug Schott en el siglo pasado, actualmente por algunos investigadores belgas, que sería Philippe von Haups, y que es una noción la cual tenemos que tener, que sería de patoanálisis. ¿Y por qué ya existe y por qué es importante? Lo que sostiene es que digamos, los llamados cuadros clínicos, histerias, que fueron los objetos de análisis incluso, estos comportamientos o sería una disfunción del proceso normativo, no podría ser referido a un fallo o un accidente en el proceso de cuestiones cognitivas, sino que estaría extrayendo una excepcionalidad de aquel sujeto o individuo. Entonces estos sufrimientos serían los testigos, sería como que una amplitud de los aspectos críticos de nuestra manera de existir. Pero si pensamos en histeria, por ejemplo, lo que está allí involucrado, la relación cuerpo y mente, o sea, la relación con la moral, la mujer en la sociedad, en que habría una constitución de feminilidad, es un marcante tiempo histórico. Y si queremos hacer como que una conexión de estos análisis y por Goethe, y que yo les diría que el modelo patoanalítico sería un modelo que considere, o sea, los discursos y las maneras y experiencias que surgen en la clínica no como maneras patológicas, o sea, no como una enfermedad, sino como una amplitud y radicalización de aspectos críticos de nuestro proceso de investigación en determinado contexto histórico. Y es por ello que no es lo que sería una histeria que desapareció y que también otras maneras que puedan ser desafiantes en nuestras clínicas. Y desde entonces, el recorrido que propongo yo es pensar cómo esas experiencias de transidentidades traerían un testimonio de que serían aspectos críticos en nuestro proceso. O sea, ¿qué aspectos serían estos? Voy a decirles dos. Uno sería nuestra sumisión a una racionalidad, o sea, nuestro confinamiento e identidad obligatorias. O sea, aquí sería necesario pensar que las identidades son una manera hegemónica de subjetivación. O sea, tener una identidad es un modo hegemónico de establecer una relación con el otro. La identidad no dice quién soy yo, me dice qué lugar tengo en el mundo, o sea, delimita los territorios personales que están a mi alrededor y me vincula a determinados grupos de pertenencias. Pero sobre todo me ofrece, o sea, una determinada seguridad y a la vez limita mi modo de ser y me asocia a determinados atributos y rasgos. Si quiero tener un ejemplo bueno de cómo la identidad funciona, podemos volver a la famosa lectura de la invención de la homosexualidad por Foucault en el texto de Voluntad de Saber o Ganas de Saber. Y dice, sodomía era una práctica. Las personas hacían sexo anal. Hacían sexo con las personas del mismo sexo, principalmente hombres con hombres, la sexualidad masculina. Hombres hacían sexo con hombres y eso era una práctica. Mira, el homosexual no es una práctica, es un tipo, es una identidad. Él define el estilo de vida. Y lo más paradojo es que esa identidad le permite abrir mano de esta práctica. O sea, el sujeto puede ser homosexual desde determinados tipos de rasgos de atributos sin nunca haber hecho sexo con otro hombre. Entonces, esa lógica identitaria surge muy fuertemente en la problemática cuando tenemos esta resistencia de esta posición de identidad de hombre y mujer, por ejemplo, y surge todavía
muy interesante de un modo como personas que viven experiencias trans y están con identidades estables, que no se consolidan, que no se cristalizan. O sea, son seres que no hacen una transición, son seres que están permanentemente en cambios. Y que en este proceso, es decir, van inventando nuevas maneras de relación con uno que no se mantiene en una cuestión amplia y abierta. Pero cuando hay un segundo punto, un segundo rasgo de nuestro proceso, y que sería mucho más visible en estas experiencias trans, que sería la centralidad de la relación con el cuerpo y nuestra inscripción en la temática biopolítica, de lo que sería el que Foucault defiende con políticas de poder y que después viene con otras defensas por Buckler y otros que la apreciaron. O sea, esa inscripción en el registro de la biopolítica hace con que nuestra relación con el cuerpo, nuestro cuerpo propio, sea totalmente mediado por esta cuestión técnico-científica y que haga con que vivamos y ocupemos cuerpos fabricados, producidos todos los días. Una persona trans nos enseña eso claramente, donde el cuerpo cambia por una gestión de hormonas y que es modificado. Entonces, todos nosotros sí vivimos eso cuando tomamos nuestro omeprazol por la mañana o nuestro Rivotril en el momento de dormir. Entonces, la relación con el cuerpo es totalmente mediada por el contexto médico. Por eso tenemos que muchas veces ser delgados, no comemos mucho arroz y frijoles, porque muchas veces no podemos comer proteínas. Fíjense, toda nuestra relación con el cuerpo será inmediata por un discurso médico y digamos, una amplitud de poder que si tomamos estos dos elementos, vamos a intentar buscar sostener esta hipótesis de que esta experiencia de transidentidades nos indica a lo que serían aspectos decisivos y centrales críticos de nuestros procesos contemporáneos, o sea, de las maneras como serían maneras de convertirnos en sujetos en nuestro contexto sociohistórico. Fíjense, pero que eso nos hace repensar sobre la clínica. Eso nos hace pensar de la clínica que sí, porque si esas experiencias tratan del enfrentamiento de aspectos críticos de nuestra experiencia contemporánea, ellas pueden darnos rumbos de cómo, perdón, voy a esperar un poquito, ahí está, voy a volver un poco. Entonces, si esas experiencias nos indican para, a los modos, los aspectos críticos del proceso hegemónico de subjetivación por la cuestión de identidad y sumisión, de identidades o transidentidades, estas experiencias también pueden indicarnos a las maneras de resistencias a esos modelos hegemónicos. Y es muy interesante porque si consideramos el título del famoso discurso, ya muy famoso, donde tenemos que yo soy un monstruo que es mencionado, que essas experiências nos traem como escena a lo que tenemos como los modos hegemónicos de subjetivación, cuando indican en su radicalidad los aspectos críticos de este proceso de subjetivación. Y lo que essas experiencias ponen en evidencia los límites que podemos tener como un deber humano. En este sentido, es interesante que volvamos a una cantidad de críticas hechas por psicoanalistas, o sea, conservadores, diría, cuanto las experiencias trans y que van a hablar que estas cuestiones nos amenazan nuestra genealogía y amenazan las fronteras de lo que es humano. Miren, que quizá una clínica de multitud de minorías sea exactamente una clínica donde estas fronteras actualmente posibles para el ser humano puedan ser cuestionadas, puedan ser totalmente cuestionadas.
donde nuevas maneras de existencias puedan ser producidas, ¿no? Donde lo que es anormal pueda convertirse en una posibilidad de existencia, no en una norma, sino en una posibilidad otra que pueda huir a cualquier régimen normativo. Entonces, esto solo será posible si consideremos la clínica como un campo de pruebas éticas, es decir, un campo de pruebas de modas otras de relación con uno mismo y con el otro. Es exactamente esa idea que quisiera traerles como una manera de pensar la clínica, no, no como vinculada a cuestiones médico-terapéuticas, sino como un espacio de producción de resistencia de nuevas maneras, incluso para que desde la legitimación de modos otros de relación con uno y con el otro, y con coincidencia e incidencia sobre lo que podemos entender, para que podamos dejar este vicio terrible de definir como monstruoso toda aquella alteridad que no conseguimos identificarnos. Todo aquel otro con lo que tenemos delante de él, lo que no podemos tomarlo como individual, y que nuestra medida inicial sería decir, este no es un humano, él es algo como que monstruoso. Es en este sentido donde se hablará de multitud de anormales. Quizá este sería un buen equivalente de multitud de minorías, quizá multitud de anormales, de existencias singulares, ¿no? Y que legitimadas puedan incluso operar en el espacio público con la producción de un otro común, de algo en el contexto de otra hegemonía. Es en este sentido que la dimensión subjetiva de experiencia clínica está con la dimensión política. Quizá porque hoy me parece inevitable pensar que solo podremos alcanzar algún tipo de transformación social desde la transformación de nuestras maneras de ser, de existencia, de la invención de otros comandos posibles. Eso que quisiera hablarles hoy. Y ojalá no haya quedado muy así con mucho tiempo, pero bueno, gracias a Ucho, a mis colegas de mesa, a Ángela, a Roana, a Diego y a Farla, y gracias. Gracias, Eduardo, por las palabras muy interesantes y que incluso quisiera invitar a las personas para que dejen sus comentarios, sus cuestiones y preguntas por si acaso las tienen. Y bueno, quisiera pasarle la palabra ahora para la profesora Ángela Coutinho, que va a hablar sobre la paradoja de la escucha analítica. Entonces, profesora Ángela, tienes la palabra. Hola, buenas tardes con todos y todas. Estoy muy contenta de estar en esta mesa y ver realmente el trabajo de Raona y de Eduardo, porque son muy diferentes, son muy estimuladores y que vienen y que coinciden con lo que quiero hablar. Entonces, es una mesa que tiene algún tipo de conexión, aunque no hayamos, no nos hayamos organizado con esta dirección. Bueno, quisiera darle esta felicitación a Alterives y también a Hudson para traer esta temática, porque es una temática muy interesante, estimulante, que puede movilizar a todas las diferencias, sobre todo. Y a la vez trae la responsabilidad de poder aportar a este nivel, o sea, de un congreso tan diversificado. Entonces pensé en involucrar mis palabras con 5 tópicos para que yo me organice. De primero sería algo que yo entiendo como multitud de minorías, o sea, ya es el nombre del congreso. Entonces, de segundo sería tratar una clínica psicoanalítica inspirada en Foucault. ¿Cómo pensamos la clínica psicoanalista pensada desde afuera, por una ventana? De tercero, ¿cómo que vemos la noción de resistencia de Foucault por un lado y de psicoanálisis por otro? Y después, número 4, sería una propuesta: pensar clínica psicoanalítica como una clínica en la resistencia.
Y finalmente, el quinto tópico que sería la paradoja de la escucha analítica, de dar oídos a una escucha. Entonces, bueno, cuando pensamos en multitud de minorías, cada miembro de la audiencia esa presente en este Congreso pertenece a una minoría. Todos nosotros somos una minoría en un determinado sentido. Una multitud no como un montón de personas, sino como un cuerpo colectivo que se construye de cuerpos singulares. Multitud es la diferencia que se multiplica, o sea, una multiplicación de singularidades, donde el colectivo está moviéndose para un sinfín. O sea, todos nosotros yo veo como una minoría potente. Entonces, en este proceso siempre hay apoyos y modelos, pero a la vez no escapamos de creaciones y de modelos. Buscamos el reconocimiento y desde entonces está la constitución de grupos identitarios, entre comillas. El reclamo de derechos comunes, como las cuestiones de identidades y cuestiones propias, como de mujeres, brasileños, negros, o judíos, o lo que sea, los extranjeros. Pero hay cuestiones específicas que tratan en cada grupo que tienen que ser observadas y tiene que dar la voz a cada uno, que cada uno tiene su visibilidad. Muchas veces se quedan invisibles en su singularidad. Entonces, la potencia de la multitud es este principio de la resistencia. Entonces, ¿cómo pienso en una clínica, en verdad, una multitud de minorías en este contexto de clínica psicoanalítica? La esperanza en Foucault para mí es como que una inspiración de una existencia mía de no salir de psicoanálisis por una parte y no salir de Foucault por el otro. O sea, es como si fueran dos conjuntos que son disjuntos. O sea, que yo intenté pensar en una clínica psicoanalítica, pensar en Foucault, mirando mi clínica por mi ventana y que ella fue tomando un nuevo modelo. Ella no expandió de sobremodo, sino que el legado Foucaultiano se quedó y siguió desde mi punto de vista de considerar y de lidiar con la clínica, sigue como el plan de fondo, una premisa, o sea. Algunos elementos de este legado son parcialmente fundamentales para mí. Es como que una idea, porque el psicoanálisis siempre ha mencionado la temática de la historia y desde Freud la investigación histórica y también la historia de psicoanálisis que es implícita como si fuera la búsqueda de un origen y lo que ha pasado se convierte después lo que se ve como un trauma desde niño, entonces lo que se haría como un resultado de esta investigación. Y en esta búsqueda de origen, de alguna manera, empiezas a ver la corrección del presente, vas a ver exactamente cómo eres, de cómo fuera un análisis que pensaría en un autoconocimiento. O sea, tendremos que muchas veces reflejar hace años y el psicoanálisis era como si fuera un autoconocimiento y que muchas veces lo que se quedaba para pensar la transformación. Y es entonces donde surge el aporte que es fundamental de Foucault sobre esta relación de cómo él lidia con la historia. Y Foucault trabaja la historia, pero es una historia crítica. Él se opone a esa idea del origen como si fuera lo que se busca. Y Foucault es origen, es un presente, lo que está problematizado. Y entonces esta investigación histórica va a llevar en varios otros puntos que van a desestabilizar el presente. No es una historia que lleva el autoconocimiento, sino al revés. Ella va a llevar la desestabilización del presente. Y esto es una marca que estoy hablando de psicoanálisis inspirada en Foucault. Estoy hablando de Foucault. Porque para Foucault no es una es verdad la historia, sino que toda es verdad tiene su historia, sino que se convierte muchas veces en una ficción, es contingente, es singular y que pasa a cualquier propuesta de universalidad. Para Foucault, todo tiene su carácter histórico y al mismo tiempo él trata de la existencia de una parte de la historia que será el conjunto que posibilita probar algo que muchas veces escapa de la historia. Entonces la historia va a estar a nuestro alrededor, va a limitarnos, pero no establece una identidad fija. Es al revés, totalmente disipa nuestra identidad, nos separa de nosotros mismos. En este sentido, el presente puede ser desestabilizado cuando yo demuestro que la historia parece algo que es natural,
Pero en este sentido de Foucault, la investigación histórica tiene un origen con el presente, o sea, es por eso que está tratado aquí. Otros aportes muy fundamentales de Foucault que yo no voy a hablar por una cuestión de repensar la clínica como una concepción del sujeto bajo una sujetación que va a contraponer un sujeto ético y que puede decir no. Pero es para la temática ética y su coexistencia, pero la cuestión de la historia fue un punto clave, que también está la temática de la resistencia del origen, que exactamente trata de la perspección del sujeto, que va a intentar en nuestro tercer punto, que sería, perdón, la noción de resistencia de Foucault en psicoanálisis. Entonces, siempre que hablamos de resistencia, intentando juntar a Foucault en psicoanálisis, o escuchamos con respuestas, mira, son dos campos de saberes distintos, no se puede confundir una cosa con la otra, por supuesto, y es eso que voy a intentar un poco que detallar. Es entre los dos campos cómo podemos entonces entender la parte de las resistencias. Entonces, esta moción de resistencia presenta varias etapas porque son palabras utilizadas y revisadas en distintos campos, en la física, en la química, en la biología, en lo que sea, en la filosofía, en la política, en psicoanálisis. Y voy a detenerme pensando en la resistencia de Foucault en psicoanálisis, porque no es poca cosa, ¿eh? Entonces, perdón. Y Foucault, vamos a encontrar un sitio de políticos en esta temática de resistencias. Él, además de presentar una concepción de poder, trajo una cuestión de fuerzas también, de poder afectar y ser afectado. Y la fuerza misma afectada por el otro tiene la capacidad de resistencia, una resistencia que deberá ser afectada por el otro. Entonces, la resistencia es la potencia de la fuerza, es una fuerza activa, o sea, esa constatación de la resistencia en relación de poder va a llevarle a Foucault a poder tener crisis y después a cambiar su concepción de sujeto, cuando se trata de que si hasta entonces el sujeto sería un punto de sujetación, solamente un objeto de aparato del poder que está bajo a una sujetación y que serían cosas que estarían para pensar en algo que, si por ejemplo hay algo que resiste, entonces hay una visión de otro tipo de sujeto que podríamos entender como sujeto ético que trabaja y que funciona al margen de la historia y que después tiene escojas facultativas. Entonces, exactamente esta es la prospección de los sujetos capaces de tener cuestiones facultativas que van a llevar al trabajo de Foucault, de la hermenéutica del sujeto, con buenas prácticas de uno. Es una práctica de libertad y también es no una práctica de libertad, sino que el sujeto no está totalmente leve, libre, suelto, sino que sería una cuestión bajo la sujetación y es lo que el otro quiere. Entonces es el bien como ser libre, como si fuera una hoja al viento. Eso sería en general. Pero lo que quisiera mencionarles como una temática de Foucault. Pero en psicoanálisis yo hice una investigación muy grande exactamente para poder contraponer esta idea de Foucault sobre las excepciones cuando tenemos el nivel de Freud. Y sorprendentemente nos trajo varias cuestiones distintas, no solamente las que tratan de una resistencia, sino que sería de una nacionalista que voy a hablar de ella, pero además de esta resistencia, también podemos encontrarlas otras, porque tenemos la resistencia de psicoanálisis. En la etapa de Freud tuvimos algo que fue un escándalo porque fue una agresión a la dignidad de la raza humana en una temática de la cultura, la parte social, hablando de pansexualismo y de la sexualidad perversa y planteando también el velo de la amnesia de los años de infancia. Entonces, hasta no dudo que esta resistencia sigue hasta el día de hoy en algunos grupos. Y otra concepción de resistencia también presente en Freud es una resistencia con el símbolo de obstáculos de análisis. No quiero saber nada de eso. Entonces, esa lucha de pensar en análisis, abrir la parte del consciente, sea porque no creo que tenemos este consciente o que doy cuenta sola de hacer la cosa, o si se puede entonces abdicar o como si yo fuera abdicada. Y la tercera acepción que sería de resistencia sería la que todavía no es la parte que sería una estricto sensu, sino que sería un análisis de
que Freud ha empezado un método y que él hipnotizaba a las personas y por medio de hipnosis entonces había una solución específica y todo. Pero él va dejando este método, él va a dejar este método porque los pacientes resisten, no se dejan hipnotizarse. Muy bien, entonces podemos imaginar, bueno, él dejó porque el paciente resiste, entonces va a pensar en otro método de nuevo de resistencia. Y si por el caso, si la resistencia posee obstáculos de verdad, él va a inventar un método de resistencia y no pasaría. Entonces él va a inventar ¿qué? Psicoanálisis. Entonces es difícil porque tenemos un eje central que sería la resistencia, porque la asociación pasa como una cuestión fundamental que evidencia justo la resistencia. La asociación trata de que detiene, entonces tenemos una resistencia. Freud va a decir que, entre comillas, que el despertar de las resistencias constituye una garantía contra los efectos que son para la influencia digestiva. O sea, aquí podemos hablar de que Freud está hablando del sujeto diciendo al sujeto no, y que aparece la parte del deseo, y él tiene que mantener el deseo porque el deseo resiste a ser doctrinado. La otra concepción de resistencia en obras de Freud sería la resistencia de estricto senso que conocemos como resistencia en la situación analítica. Freud va a tratar de los tipos de resistencias en el contexto analítico de acuerdo con las fuentes. Resistencia de su yo o del ego es una resistencia que se opone al contacto con el deseo inconsciente y es rechazado para poder evitar angustias. El ego funciona como un aviso del peligro donde hay una señal de que allí hay un riesgo. Y entonces con estas resistencias del ego se va a mencionar tres. ¿Cuál sería? Uno, la resistencia de análisis que está basada a una amenaza que sería para un disfraz y donde va acercándose y Freud llamó de miedo patogénico el fenómeno de la resistencia corre. Es como si fuera la resistencia como una fuerza que va a accionar en el mismo rumbo y que va a muchas veces entender las amenazas. Entonces la resistencia pasa a ser un instrumento aquí, porque cuando se oculta el sujeto va a hablar lo que está velado. Entonces otro tipo de resistencia del ego es que sería de transferencia. Entonces Freud decía que la transferencia es la manera más eficaz de resistencia cuando estás asociando y llegando más cerca de algún punto que sería angustiante. En lugar de entrar en contacto con aquello y poder acordar algo que sería inútil, entonces ya vas al analista, que es aquel que va a tener una actualización y voy entonces, en lugar de acordarme, voy a analizar. Entonces me resisto y uso eso como una manera de resistencia. Entonces, por supuesto, con esta resistencia del ego sería una resistencia para mantener el ego de la enfermedad, donde la persona puede salir de la casa y no tiene fobia de todo, pero no consigue desde aquel momento no salir de casa, entonces consigue que los amigos vayan allá. Algunos beneficios secundarios que consigue con una adaptación como si fuera un dueño de conflictos. Pero Freud después va ampliando esta noción de resistencia, diciendo que no solamente la resistencia de ego, sino también del libido. O sea, para poder obtener una repetición del libido, tenemos aquí resistencia que no sería más una resistencia, no una existencia. O sea, algo que insiste, de hecho, que sería la resistencia con eso. Y finalmente la parte del superego o super yo, que trata del sentimiento de culpa, donde puedes sobrepasar el padre o la madre, como sea, y que por culpa resistes y que tienes el contacto con la cosa que te da la opción de abrirte. La culpa y la necesidad de punición. Pero en Freud entonces tenemos una acepción de resistencia que yo les mencioné cinco, o sea, esta sería la sexta resistencia. Él va a decir que Freud, que el analista no consigue alcanzar más de lo que permiten sus complejos, o sea, sus contagios. Y esto sería en cuestiones analíticas. Entonces Freud dice eso. Y que entonces hiere un poco más es Lacan. Y habla que la única resistencia es del analista y que él no consigue escuchar y es afectado en sus puntos ciegos.
sus propiedades y debilidades. Entonces, en el último dice, y no por ser menos importante, sino que sería la más diferente para nosotros en esta investigación, que yo me detuve mucho cuando veía Freud afirmando en el siglo XIX, que dice que en el futuro hombres y mujeres y niños podrán convertirse por el análisis capaces de resistencias de trabajo eficiente, es decir, en esta acepción, él menciona de resistencia como el efecto del análisis. Entonces vemos que estas diferentes acepciones van a contar la resistencia como una cuestión de paradoja, porque tendremos una administración diferenciada. ¿Cuál sería el rumbo que sea? La resistencia tiene que tener fuerza y potencia. Fuerza y potencia. Donde hay resistencia, hay un sujeto activo, un autor. Sea resistencia a psicoanálisis o entonces la situación analítica o va a entrar en contacto con lo que sea. Y siempre será una fuerza y una potencia. Esa sería nuestra lectura. Pero una otra, que sería el cuarto tópico que yo les mencioné de mis palabras, sería una propuesta de poder pensar clínica psicoanalítica como una clínica en la resistencia y no una clínica contra la resistencia. O sea, porque sabemos que existe una determinada práctica, o sea, una clínica contra la resistencia. ¿Y qué sería una clínica en la resistencia? Sería creer que nuestros análisis siempre tienen alguna justificación de los síntomas y los síntomas no son escuchados como digamos, un cambio, es una salida de la solución, es decir, cualquier sufrimiento, pero también implica una solución, o sea, un coste-beneficio. Entonces pagamos el presunto de una legítima defensa, o sea, toda defensa tiene su resistencia y que acoge la resistencia y trata la resistencia como una protección de uno, como protección de la fuerza. Entonces el analista trata de la resistencia, pero no como ella es. Entonces, muchas veces trata de una temática fuera de los puntos de estagnación, de acogida que no se confunde con connivencia. Es decir, él la coge, pero no se deja para afuera. Entonces tenemos un aviso de un cambio de la posición subjetiva. Y, perdón, y la parte de la clínica va a estar en un plano micropolítico. Y el acto clínico, de acuerdo con el acto político, trata de una estrategia de problematizar los puntos de estagnación. Esta resistencia del sufrimiento, de los síntomas, está concomitante con los imperativos que están detenidos. En este sentido es que yo les digo eso porque provoca una salida de los puntos de estagnación. Y, perdón, tenemos la relación establecida donde analizamos un campo de vivencia subjetiva, de una acogida y de la punición necesaria, pero no lo suficiente, o sea, no es suficiente. Entonces, nuestra, digamos, investigación analógica sería de las razones que están allí. Estas razones que están llevando estos síntomas de sufrimientos que van a hacer con que las personas busquen análisis, van a ver por sí solas y van generando la desconstrucción puesta, una desconstrucción de las marcas identificatorias que estaban encarcelando al sujeto y también estrechaban el campo posible que hoy puede ser diferente, lo que sería el modo de resistencia, lo que nuestro amigo Foucault llama de resistencia. Y en esta perspectiva clínica de la resistencia está destinada para un proceso de producción de la diferencia donde se trabaja centralmente como una precariedad y la estabilidad de todas las identidades, incluso del propio saber psicoanalítico. Y entonces se trata de una práctica de subversión que desplaza y que trata de muchos otros factores. Entonces voy a decirles de un tema de mi trabajo y que trata de la paradoja de la escucha analítica. Entonces, que sería mi quinto punto. Entonces, volviendo al tema de que mencionamos hoy del Congreso, que sería de multitud de minorías, entonces tenemos un reto. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar las minorías mientras grupos identitarios, sin ver la multitud que está presente en cada minoría? Em cada grupo identitário, há uma multitud de singularidades. Essa questão é uma paradoxa de psicanalítico. E sabemos que a psicanálise trabalha com como lidar com a singularidade do sujeito sem considerar o grupo identitário que pertence a ele.
porque tienen temáticas propias, el destino que es visto, y escuchar lo colectivo y lo individual también trata de entender la escucha analítica y que tiene que estar abierta para distintos planes de la existencia, pero al mismo tiempo tendremos que, bueno, es que el psicoanalítico Sergio Niclerc dijo que es muy interesante incluso que es necesario tener oído para no oír. Entonces es una frase que trata de una información de paradoja, porque esta paradoja tiene ideas que son las que surgen para una advertencia del cuerpo, para una regla fundamental del psicoanálisis, para un plan donde no está para la atención totalmente destinada al relato directo. El analista es capaz de tener una atención totalmente diferenciada y periférica donde va a captar la atmósfera y la noción para poder entender el discurso y el lenguaje corporal de las pequeñas percepciones de donde puede encontrar algo. Y Picasso una vez dijo que yo no busco, sino que encuentro. Y ha sido un escándalo donde estaba él en una ciudadcita. Y yo pienso que yo no pienso como un detective de la palabra y lo que sería o lo que supone la teoría, no. Y eso lo que viene es una teoría que está para una reserva, que está atrás. O sea, no es entre el hecho clínico. El analista va a fluctuar en la parte de todo el cuerpo. Escuchamos no solamente con los oídos, sino con todo el cuerpo. Y vamos a dejar ahí toda una reserva que puede ser visto y sorprendido por un hallazgo. Entonces podemos decir y constatar que la intervención del analista es totalmente flotante y evoca sentidos presentes en la realidad psíquica analizada, y los estándares que analizamos en relación al mundo está problematizado. Y cuando evocar y equivocar los sentidos que están congelados, estos serán desconstruidos y gradualmente porque están identificados, de modo a que nuevos perfiles pueden emergir, o sea, sentidos que están convictos. O sea, sabemos, por lo menos idealmente hablando, que el analista no induce, no trata de dirigir, sino que él apoya a dirigir la propia vida, aunque tengamos personas detenidas, sino que tienen que hacer escojas facultativas. Y entonces proponemos que se resiste a lo largo de la vida e empieza a filtrar, y para él filtrar lo que sirve para su medio. Y entonces es un, digamos, un sondeo inconsciente que va pasando en el proceso. Él va percibiéndose eso en el otro y pasa a saber de él mismo justo para desconstruirse, para poder desconocerse y poder inventarse como una obra de arte que no ha terminado siempre. Y después en esta afirmación de Leclerc, oídos para no oír, pensamos por otra parte y oídos también para no oírse a uno. Entonces, el analista se pone al margen, que tiene reservas de usos teóricos y que son cuestiones políticas y sociales, son prejuicios, y así somos capaces de abrirnos hasta mismo a las pequeñas percepciones como una caja de resonancia para poder escuchar, y analizamos en su singularidad cómo que se ve en este contexto, cómo se ve en Cracolandia, cómo se ve en esta familia. Entonces, ¿cómo que vamos a no escucharnos si estamos amenazados por nuestros tiempos, por nuestros valores, por usos y costumbres, por nuestro concepto, por nuestra militancia política? O sea, toda nuestra realidad psíquica nos cruza, nos pasa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarlos de lado? ¿O vamos a escuchar referencial de él? Entonces, este es el reto importante. ¿Cómo que vamos a recogernos para acoger al otro con una neutralidad? Y eso, por lo más lejos que sea del análisis, no se queda, diría, eso, vacunado o a un encuentro analítico. Al revés, porque mientras avanzamos nuestro análisis personal, mucho más grande será la realidad objetiva, analizada, y sabemos que no está la neutralidad. Entonces es algo que está en cruce en este campo de afectación que llamamos allí de una transferencia mutua, pero esta afectación es una condición necesaria que no será lo suficiente para el análisis. Y Lacan dice que es deseo del analista y que podremos hacer un análisis funcional además de afectaciones inherentes al punto. Entonces, para hacer análisis es necesario que haya un deseo que sea mucho más grande del analista. Y eso
El analista va a doblar las fuerzas, fuerzas que son inherentes a la afectación mutua que va a recogerse para poder acoger al otro. En este sentido, es que podemos afirmar que el analista está dentro y fuera del análisis en un mismo tiempo como observador y participante. El deseo del analista es que va a observar una escena en la que no participa él y va a invitar a este analizando a hacer lo mismo, a observarse en la escena que él mismo está participando. Entonces, el deseo del analista es implicar una transferencia de trabajo que involucra el análisis como una alianza de esta delicada investigación que es la investigación analítica. Y que decimos que el analista dobla sus fuerzas. ¿Y cómo es posible hacer valer este deseo analista para más allá de los otros deseos, de poder doblar las fuerzas en uno? Y entonces entiendo que esto solo es posible hacerlo si escuchamos una escucha amorosa, o sea, una escucha precisa. El analista recorre o detiene su narcisismo para poder ser extranjero de uno, de él mismo. Esta faz del amor es al revés del narcisismo, en lugar de dos ser uno, de la identidad, de todo este tipo de ámbito, es totalmente al revés. El amor como un don es totalmente la diferencia, que va a funcionar como un espejo que ameniza, pero no se puede mostrar. Hay una construcción de verdad con la permanencia de los dos, en verdad del dos y no del uno, es una diferencia de identidad, pero el amor se siente atraído por la diferencia. Entonces vamos a creer, si creemos en este amor sería, si no creemos en este amor sería un desastre subjetivo. Tenemos que ver el amor como una fuerza subjetiva y es un impulso a la vida y a sus múltiples singularidades. Y habría una temática de psicoanálisis en el principio de la situación. El analista necesita renunciar y asumir que es un bien común. No es una fusión política o posible. Sería un amor deseante y separable. En esta multitud de minorías, diría, elegí hablar de una clínica psicoanalítica inspirada en Foucault. Y sabemos que Foucault tuvo una relación valiente en psicoanálisis, ahora subrayando su importancia por haber dado voz al otro. Y muchas veces acusando al otro de poder obtener un dispositivo diferenciado. Y Eduardo ha también mencionado esa crítica. En algunos momentos, Foucault valora el psicoanálisis alineando Freud y Marx como maestro de sus sospechas, pero por otro lado, él denuncia el poder inherente a la universidad o la facultad del saber y que tenemos varias crisis de psicoanálisis, pero en el artículo de 1988 Lacan trata de psicoanálisis que va indicando una salida honrosa de psicoanálisis y que va a dedicarse al sujeto y prácticas de cuidado de uno y que va y no participa más de psicoanálisis, pero tenemos que entender que eso a lo largo de todo el tiempo Foucault podría muy bien hacer un avance crítico de nuestro trabajo como psicoanalista, pero no fue este el camino que elegí. Entonces trato de los enfoques de Foucault, no de psicoanálisis, sino que abrimos una gran puerta como psicoanalistas. Y este es el reto que tenemos que hacer frente, usar el pensamiento de Foucault como una herramienta con una junción de psicoanálisis, que es otro campo de saber, en el sentido de abrir nuevos campos posibles de psicoanalistas en la temporalidad. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, creo que después de una mesa que aportó tanto, personalmente yo estoy muy contenta y satisfecha de haber accionado aquí con esta moderación. Vamos a vamos al debate. Voy a poner aquí a la mesa cuatro cuestiones. Algunas tienen digamos, algunos objetivos directos, pero yo pienso que voy a dejar que todos los que quieran comentar y contestar. Bueno, la primera pregunta es de Roberto Lima Noronha. Roberto, si estás ahí, no sé si hablo algo, puedes comentar aquí. Bueno, si no seguimos cualquier protocolo, significa hacer nada. Esto conociendo a la potencia de no hacer y la impotencia de un determinado hacer previamente estructurado en un discurso de verdad, entre comillas. Este raciocinio es inspirado en hablas de
Raona y su experiencia, tenemos un fundamento de las clínicas de multitud de minorías. Esta es nuestra primera cuestión. Voy a pasar la cuestión que es de Estefania Rosa de Santos. Ella dice que complemento la cuestión de Roberto y pregunto a Raona, ¿cómo ha sido finalizar esta experiencia en estos territorios y cómo hacer nada ha sido comprendido en el sentido también de las personas que inicialmente cuestionaron la presencia de ustedes allí? Y agradece al final. Voy a pasar para la cuestión del profesor Ricardo Sastrague, que dice: quisiera saber un poco más de la mesa sobre esta postura resistente que muchas veces está reactiva de psicoanálisis delante de minorías que tienen voz en el mundo contemporáneo. Especialmente me interesa el tema de cómo esas minorías problematizan las más variadas verdades construidas con psicoanálisis. Por último, si ustedes me permiten, quería hacer un comentario breve de la escucha, de la lectura que pude hacer de las palabras de ustedes y dejar una pregunta al final, o sea, para que podamos hacer como que una vuelta a nuestra parte central. Entonces, lo que pude escuchar de las palabras de cada uno, que este nada que surgió de alguna manera habla en las palabras de cada uno y pasó por ejes distintos. El primer eje que escuché yo fue un eje de la práctica, que surgió como hacer en hablas de Raona, habló y apareció con clínica en palabras de Eduardo y de Ángela. El segundo eje que me parece que estuvo presente directamente o indirectamente en las palabras de todos fue la cuestión de la ética. Eduardo también habló claramente sobre eso, pero también esto surge en la parte del analítico y también, bueno, en las palabras de Ángela. Y la cuestión tercera que surgió es en relación al tema de nada, que fue la cuestión ontológica, es decir, tanto como las maneras posibles de existencia y resistencia, que fue lo que Eduardo también trajo, como la inexistencia de una esencia que también Ángel ha comentado, y un espacio, digamos, de una posibilidad de una producción de una diferencia o de diferencias en la clínica. Y entonces, por último, creo que hay un cuarto punto que se trató también, que fue el campo epistémico, es decir, de una gran epistemología y que trata un poco con lo que Ricardo habló y que sería esta relación con este hacer y con, digamos, un escape del análisis médico y trayendo como que una mancha en el diagnóstico, en el sentido también haciendo referencia a las palabras de Ángela, que sería desarmar una verdad, desmontar una verdad, o sea, de suponer una cuestión diferente de cualquier verdad y de toda verdad. Entonces me pregunto si conseguimos al final, al fin y al cabo, expresar un devenir en nuestro tema, si no pensamos nada, o sea, de modo es si pensamos entonces en un espacio que no existe para nada, como práctica, como ontología y todo ello, si no hay espacio para nada, entonces sería posible este devenir. No habría entonces una necesidad de una determinada ontología negativa en un espacio para nada, una apertura al proceso de producción de la diferencia, justo porque sería para sostener este devenir minoritario. Entonces le paso la mesa para poder seguir en esta misma secuencia de las palabras iniciales. Después empieza Raona, después Eduardo y Ángela finaliza. ¿Puede ser? Qué interesante. Pienso aquí varias cosas a la vez. Eduardo, qué bueno que has visto y has insistido en este título que pudimos producir en conjunto, pero yo tuve ganas inicialmente porque es que, bueno, una pregunta que si este sería un fundamento para las clínicas de minoría, yo en verdad no sé contestar. Yo pienso que cuando ponemos este sujeto, estamos poniendo una clínica que está soportando la diferencia, la normalidad, cuestionando también la norma, pero yo me tuve ganas de contestar la segunda pregunta de cómo han sido las personas que preguntaron. O sea, yo pienso que hay dos cosas que quiero decirles. De quiénes son estas personas. O sea, por supuesto que logramos después, no en el momento donde necesitaban las respuestas,
las respuestas, no después de 2 años de trabajo construimos un resumen y decíamos, bueno, no podemos hacer esto porque tenemos un determinado tipo de experiencia pública y es, no podemos poner una idea de la nada y fue interesante para nosotros y chao. Hasta escuchamos eso, tenemos que escucharlos de primero. Entonces estas experiencias solo fueron posibles porque estaban en ideas de algún momento que plantearon esas ideas. Pero lo más interesante para decirles es que lo que sonó a las personas que directamente estábamos allí haciendo asistencia es que llegó una persona en esta ronda, en verdad en esta mesa de bar, entre comillas, porque solo había agua. Y claro, las personas llevaban algo y a veces fumábamos cigarrillo. Pero uno de ellos me preguntó, ¿qué hacen ustedes aquí mismo? Después que ya había pasado ya 2 años ahí. Y entonces tenemos ahí un mundo colectivo, un equipo. Y entonces pensábamos, bueno, ¿qué les parece? Él contestó, bueno, ellos hacen algo y no sé qué, son nuestros personal person, o sea, como que si fueran compañeros en español. Y fueron uno de nuestros, digamos, de sujetos que terminamos el proyecto, que el proyecto se terminó. Entonces es un poco eso que pasó, sobre todo en años de elección. Seguimos entonces, Eduardo. Sí, bueno, hay un lanzamiento de una campaña de gobernador en mi puerta. Entonces, si queda imposible, me avisan, porque aquí hay algunos ruidos y voy a un poco disminuir mis palabras. Quizá yo me concentre en la pregunta de Ricardo, porque me parece que hay algunas cuestiones, ¿no, Ricardo? Que es como que de primero son cuestiones propias, la historia del movimiento psicoanalítico, entonces cómo estructuramos nuestro modelo de transmisión y de formación jerarquizado, de un modelo patriarcal. Entonces tenemos allí nuestros padres fundadores, tenemos lo que Valdir dice de exceso de transferencia. O sea, estamos tratando de una manera cruel de hablar de eso, que es de Barry Castell, de una conferencia. Él dijo que psicoanálisis no puede tener un nuevo concepto desde la década de 80. Psicoanálisis se convierte en una geontofilia, que tenemos allí una vejez traída de los mayores. Entonces es algo del mundo de jerarquía que trata de psicoanálisis y que soy un defensor de la presencia de esta diversidad y de la producción de nuevos analistas y de nuevos psicoanálisis, porque en la universidad somos obligados a confrontarnos con la diferencia, con una perspectiva histórica distinta, con perspectivas más, digamos, más amplia y no estamos viviendo cerrados. Entonces hay elementos de la historia del movimiento psicoanalista. Entonces, yo pienso que el otro elemento fundamental y por ello está esta temática tan importante para nosotros, porque la identidad nos llama para un lugar social. Entonces, no convivimos con personas diferentes, vivimos en nichos de clasificación, por lo menos en Brasil, en nichos de clase mediana y de alta clase mediana con prestigios y una práctica porque sería un poco casi que vergonzosa. Y eso necesita ser planteado, puesto en cuestiones, porque en esta discusión de géneros yo tuve un debate de FR Nebra, no sé si conocen, pero bueno, son gentiles, pero desde el punto de vista político que a mí me parece un poco abominable. Entonces, desde un texto que se publicó en el grupo que frecuento yo, tenemos una respuesta. Pero decía que él tuvo digamos, el respeto de haber dicho, nunca había escuchado una persona trans en su consultorio, en su consulta. Y en En su habla, también preguntó que alguien aquí es trans. El hecho es que los psicoanalistas nunca han conversado con una persona trans. La gran parte de ellos hay personas que escriben sobre transexualidad sin antes nunca haber encontrado a una persona trans. O sea, solo se ve eso en los espacios protegidos de la clínica, en espacios de poder como expertos, y eso hace una diferencia,
porque aunque sea una cosa ridícula muchas veces, pero tenemos allí dos amigos psicoanalistas y que un amigo más y que en París y él dice, bueno, entiendo las mujeres trans, pero hombres trans, esa mujer que quiere convertirse en hombre, eso no existe. Y había un hombre sentado a la mesa hablando toda la noche. Entonces la invisibilidad llega hasta este punto. Entonces yo pienso que tenemos excelentes trabajos de Diego Brown que llama Escapar a Psicoanálisis. Yo hablé con él sobre este libro, que es un texto que me interesa mucho y que va a enseñar algunas cosas de estas pulsiones universales y que son interpretativas del psicoanálisis y que trata de algo del pensamiento psicoanalítico que está y que también hay otros que están también y que eso seguramente, gracias a Dios, está cambiándose los jóvenes periféricos. También tenemos otros tipos de casos huyendo de las escuelas. O sea, ojalá, yo pienso que esa teoría se va a cambiar. Entonces yo pienso, y yo muchas veces me canso de esa defensa del psicoanálisis. Entonces es muchas veces una resistencia, solo es potencia si se mueve. Entonces esta punición, posición defensiva es, digamos, una nueva idealización del análisis, de psicoanálisis. Voy a mencionar de Jurandir Freire Costa, que es una persona muy querida, que hace 25 años en un debate alguien se levantó e hizo un excelente discurso sobre psicoanálisis como profesión imposible. Y Jurandir dijo, muy bien, interesante, y dijo, no me parece imposible, yo vivo de eso hace 20 años y compré hasta un apartamento para mí. Entonces me parece que tenemos que pasar por eso. O sea, parte de esta reacción tiene que ver con su lugar social, con su cierre y también con su idealización. Entonces son múltiples. Yo tuve una experiencia actual haciendo análisis con 37 años de edad y una persona me dijo, sabes, Eduardo, podemos hacer muy poco, pero este poco es, digamos, es muy interesante y puede traer muchas veces muertes. Gracias. Ángela, te invito a que hables. Sí, me pareció muy interesante participar de esta mesa. Me pareció que hay muchos puntos de contactos a pesar de que estemos en lugares distintos, pero quisiera es un poco considerar lo que Eduardo, no Eduardo, no, Ricardo trajo y que Eduardo comentó sobre una resistencia, una postura resistente, usando estos factores de reaccionar, incluso de psicoanálisis, delante de nuestros nuevos saberes. Y yo les digo que llevo en serio la noción de verdades y de historia, porque están juntas, porque hay una esencia y la verdad muchas veces históricas y principalmente de saber psicoanalítico. Entonces, no es por si acaso que estamos hablando del pluralismo como un principio básico de la formación. No hay formación que no sea plural, porque si piensas en una formación de cualquier eje, cual sea, rápidamente tienes ahí un dogma, o sea, un ejercicio de autoridad, o sea, fulano habló, entonces vale. Entonces la clínica psicoanalítica trata de esta parte, o sea, es el ejercicio de la clínica que va a inspirarme, va a darme una mirada y Rona habló en sus palabras finales que hablaba también con la idea, coincidía con la idea de Eduardo. Entonces, de primero hablamos, escuchamos, mejor dicho. Primero escuchamos, después hablamos. Es donde te pongo la teoría en reserva, porque la idea de reserva es como algo que está depositado aquí, adentro de esta metáfora. Es decir, como si fuera plástica, porque no es una cosa que pongo aquí directamente delante de mi paciente y voy más allá de lo que estoy escuchando. No, y voy muchas veces más allá de lo que sé. En verdad, nuestras prácticas autoritarias saca toda la idea de Foucault de que el psicoanálisis es un efecto o una acción de poder. Y muchas veces sabes que la verdad sigue y está allí. Entonces muchas veces es donde está y sabrás que puedes llegar. Entonces estamos muchas veces diciéndonos y sintiéndonos como expertos de la sociedad, de la situación. Muchas veces queremos una peor ambición que sería misión terapéutica, es decir, de no querer el bien, de sostener eso, aquello. Es la misión analítica, es algo de sostener una escucha a nombre de un ideal, entonces ya externas de eso. Por ejemplo,
lo que sea que queremos hacer y nombrar, pero esa verdad muchas veces no va a funcionar. Entonces, psicoanálisis va a tener esta acción relacionaria. Entonces, eso basado en Foucault, yo pienso que esa conexión de la verdad con las historias es estar todo el tiempo repensando, todo el tiempo teniendo la clínica como soberana. Esa es la idea. Gracias. Quisiera hablar algo rapidito, si puedo, sí. Todavía en lo que trató Ricardo, que es que me parece que nuestra única alternativa es considerar este discurso crítico como analizadores de verdades. Ellos nos indican nuestro silencio, nuestros uh, puntos críticos y precisamos tener, o sea, es una palabra fuera de moda que es tener humildad para llevar a nuestra propia propiedad, diría. Gracias. Bueno, gente, de acuerdo con el avance de la hora, quisiera agradecerles a la presencia de todos los que estuvieron aquí con nosotros. Quisiera agradecer también la presencia de cada uno de la mesa por los aportes. Quisiera agradecer una vez más a la organización del evento, a la persona de Hudson y quisiera dejarles a cada uno entre las palabras de Raona y Eduardo y Ángela hacer poco o hacer nada, seguir haciendo nada para una condición de diferencia. Eso es todo y los espero mañana en la continuación de nuestro congreso. Muchas gracias.